aquí y de verdad que disfruto compartir con ustedes. Parte de la convivencia con un grupo estudiantil es por motu propio, me interesa robar un poco de la juventud. Uno se renueva cuando está con jóvenes y eso lo disfruto mucho. Y bueno, mi tema de hoy es acerca de la innovación en las empresas. Es un tema que ha estado en los periódicos prácticamente todos los días, desde hace mucho tiempo. Y está el tema un poco como devaluado, se ha hablado tanto que pierde ese sentido y significado. Entonces mi tema de hoy es buscar precisamente cómo se inicia ese proceso en las organizaciones. Para empezar, pues quiero hacerles ver un pequeño video. Casi no se oye, pero... Te acercas tu micrófono. Ahí está perfecto. Podemos innovar, ¿verdad? Sí, sabemos cómo usar la innovación. Prácticamente la innovación es tema de todos los días. Estos son de las últimas semanas, notas de los periódicos, donde se habla de innovación, si se puede hacer un innovador, un creativo, si se puede fabricar. No sé si sepan que Tomás Alva Edison tenía justamente un dicho, que el 1% de inspiración y el 99% de transpiración hacen la innovación. Realmente requiere muchísimo trabajo. Y solo 3% de empresas en México cuentan con un proceso de innovación. El Financiero de hoy traía una nota adicional, decía: se gasta en México menos del 0.5% del PIB en innovación en México. Y estamos en índices más abajo que Argentina y que Brasil, lo cual es triste, siendo que somos un país que siempre hemos creído que somos líderes en Latinoamérica. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer con respecto a la innovación, y este es un tema en el que ustedes están precisamente estudiando porque son expertos. Precisamente en los sistemas, son expertos en la parte de innovación. ¿Qué nos dicen en las organizaciones los sistemas, por ejemplo, de calidad? Calidad en las empresas es parte de lo que hoy en México se considera como algo dado. Las empresas deben tener calidad, ya no es un plus. Y los sistemas de calidad, lo que piden dentro de su sistema es justamente un proceso de innovación, y le llaman el proceso de mejora continua. Este proceso de mejora continua tiene brincos y escalones. Se estabiliza, primero se busca el proceso, se entiende el proceso, se documenta el proceso, y después hay un cambio radical, hay una estabilización, posteriormente vuelve otra vez a crecer este proceso de mejora, y después de esto nuevamente viene a haber otra disrupción. Es decir, los cambios continuos,
los está provocando el tener un buen sistema de mejora continua. Eso es lo que tiene un sistema de calidad. La versión de ISO 9000 en la que actualmente estamos trabajando en las empresas es la versión 2008. En septiembre va a salir la norma, la versión 2015. Y justamente este es el modelo de la nueva norma. La nueva norma está buscando precisamente que se potencialice la innovación. Y hablan de un tema más que antes no se hablaba en los sistemas de calidad, hablan del riesgo. Es decir, por supuesto que existe un riesgo con cada uno de los procesos de cambio. Lo interesante es que se aprenda a controlar también el riesgo. ¿Qué son las organizaciones? Las organizaciones son un conjunto de interrelaciones en donde tenemos una relación con un grupo de partes interesadas internas y de partes interesadas externas. ¿Quiénes son las partes interesadas internas? Son los trabajadores, son los procesos productivos, son los sistemas de la organización. ¿Quiénes son las partes externas? Son proveedores, son clientes, son accionistas. Todos ellos quieren una parte del beneficio de tener una organización. Todos esperan de las organizaciones justamente esa parte de que es la razón de ser de las organizaciones. Había antes un proceso en el que la mayoría de las empresas se involucraban, que era el proceso de entender a la organización como un productor de bienes, de servicios, con un único fin, ganar dinero. El Yahoo Goldratt lo estableció así en su libro La Meta en 1984. La meta de las organizaciones es ganar dinero. Si una empresa no gana dinero, no tiene razón de existir. Posteriormente vinieron nuevas filosofías. Las organizaciones ahora no solo piensan en dinero, piensan en beneficios y compromisos ambientales y en compromisos sociales, y es cuando se establecen precisamente los compromisos de sustentabilidad en las organizaciones. Es decir, para llegar a esa etapa en las organizaciones se tuvo que avanzar en otros niveles. ¿Pero qué fue primero? Una empresa que no tiene la posibilidad de sobrevivir, si no tiene recursos para ser sustentable económicamente, no puede ser sustentable ambientalmente y no puede ser sustentable socialmente. Hoy las organizaciones buscan ese equilibrio entre los tres aspectos de las organizaciones. Pero las organizaciones están más preocupadas por la parte de resolver problemas. Y estos problemas son el día a día. La parte que tiene que ver con el ambiente y con la parte social lo dejan un poco relegado. Su día a día es esto: tengo un problema hoy y tengo que resolverlo. Y entonces, generalmente todas las organizaciones tienen su propia metodología para resolver problemas. Y estos problemas se empiezan planteando desde establecer el problema. ¿Qué es el problema? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por qué existe el problema? ¿Cuánto? ¿De qué tamaño es el problema? Es decir, acotar el problema es parte precisamente de la solución. Pero es muchísimo más grande el tipo de problemas en las organizaciones. Hay de dos tipos de problemas. Uno es de desempeño y otro es el de diseño. Es decir, en las organizaciones se preocupan principalmente qué tan efectivos son haciendo lo que saben hacer y que también lo hacen en su diseño. Ahora, el diseño, por supuesto, pero el desempeño tiene dos sentidos. Primero, ¿qué le interesa al usuario y qué le interesa a la organización? Es decir, a veces los problemas vienen de fuera. No estamos cumpliendo con lo que el cliente está pidiendo o no estamos satisfaciendo la necesidad de alguien y entonces tenemos un problema. O no es lo suficientemente efectivo nuestro proceso actual, nuestro desempeño actual, y tenemos un problema dentro de la organización porque no estamos generando los recursos esperados. En la parte de diseño pueden ser de dos tipos: o el diseño del producto no es el correcto, o el diseño del proceso no es el correcto y tenemos problemas. Entonces, al final, dentro de los problemas, tenemos 5 tipos de problemas, 3 de los cuales son de desempeño y 2 de los cuales son con respecto al diseño.
El problema de conformidad es un problema en el que el cliente no está recibiendo lo que quiere, y el problema de eficiencia es la empresa no está recibiendo lo que espera. Tenemos otro tipo de problema, los no estructurados no sabemos ni cómo son. Hay que estructurarlos, y hacer la estructura de un problema a veces se vuelve mucho más complejo y lleva a otro tipo de soluciones. Justamente la innovación viene a ser un tipo de ese tipo de problemas no estructurados, porque los problemas en las organizaciones, cuando tienen claramente la vía, hay formas de hacerlo, hay formas de resolverlos. Hay métodos de solución de problemas. Lo voy a ver desde aquí. Para identificar problemas existe el control estadístico de procesos, existe el benchmarking, existe la observación directa. Es decir, tenemos metodologías muy claras para poder identificar un problema. Para definirlo, tenemos diagnósticos, diagramas de afinidad, mapas conceptuales, definición de situación y método de análisis. Para investigar tenemos estratificaciones, hojas de chequeo, histogramas, gráficos de control, diagramas de dispersión, paretos. Es decir, hay metodologías para resolver la parte de entrarle a las tripas del problema. De diagnóstico hay experimentación, hay diagramas de concentración, diagramas causa-efecto, diagramas de 5 porqués, análisis de causa-raíz. Para generar alternativas hay tormenta de ideas, el método ABC, técnicas de grupo nominal. Para diseño de producto o servicio existe el QFD, diseño de manufactura, diseño de servicio, los AMEF, análisis de valor agregado, diseño de experimentos, Taguchis. Diseños de proceso existe el diagrama de flujo, análisis de proceso, reingeniería, benchmarking. Y para evaluar la matriz de prioridades, multivoto, diagramas de POC, es decir, para cualquier etapa del proceso tenemos una metodología. Eso existe en las organizaciones, y la mayoría de las organizaciones utiliza uno de estos métodos cuando lo ve necesario. Pero ¿cómo resolvemos un problema que no sabemos ni siquiera qué es problema? Este es justamente el tipo de problemas en el que está inmerso la universidad, y las organizaciones tienen una separación muy, pero muy, muy importante. Los problemas que sabemos que hoy tenemos y que nos llevan a estar viendo toda la metodología que acabamos de describir, justamente es lo que inhibe justamente resolver los problemas que no son problemas. Pocas organizaciones se preocupan por los problemas que vendrán en el futuro. Lo que veía hoy en el financiero, solo 0.5% del PIB se invierte justamente en innovación. ¿Qué problemas van a venir en el futuro? Si no sabemos los problemas que se esperan, pues tampoco estamos preparados para resolverlos. Entonces, ¿realmente existe una forma en las organizaciones para entender cómo abordar este tipo de problemas? Sí lo hay, sí lo hay. La metodología de un sistema que se llama The Technology Management Audit, que es por el doctor Jeffrey Lindsay, es justamente la metodología y la solución para esta problemática. ¿Qué es una auditoría? En la parte de auditorías, que es parte de lo que ha sido mi trabajo por mucho tiempo, en auditorías de calidad, en auditorías del proceso, en auditorías a la responsabilidad social en las empresas del grupo para el cual trabajo, bueno, pues también existe la auditoría a los sistemas de innovación o a las tecnologías de proceso. Es decir, sí hay una forma estructurada de resolver esto. Es un proceso largo, pero existe la forma de resolverlo. Una auditoría tiene como principales objetivos, y este es el tema principal, establecer cuál es esta metodología en las organizaciones. Primero, ¿con qué recursos, con qué capacidades cuento actualmente? La organización tal y como es. Y luego después comparo contra el mercado. El mercado dentro de la tecnología que tiene mi organización, ¿qué importancia tiene esta tecnología en el mercado? ¿O qué potencial tiene una tecnología actual de mi mercado? Y luego viene una evaluación de la posición competitiva de mi organización con respecto a la tecnología. Y una vez que tengo esto, entiendo e identifico cómo las organizaciones pueden desarrollar y explotar su tecnología y obtener y mantener ventajas competitivas.
Esto al principio me da la idea clara de cómo está mi tecnología, pero también me puede dar muchísimo más de esta información. ¿Cuáles son los pasos que se utilizan para hacer una auditoría a la tecnología? El primer caso es hacer una evaluación de la base tecnológica actual. ¿Cómo está mi producto con respecto a la tecnología que utiliza? Es decir, ¿con qué tecnología estoy trabajando? Y cuando obtenemos esta información la tenemos que desglosar al detalle. Y aquí en esta parte lo que buscamos es justamente hacer un inventario de la tecnología, hacer un análisis de esa tecnología y hacer un marco de referencia de la tecnología con el producto. Hay que valorar esta capacidad tecnológica y evaluar la madurez de la tecnología. La tecnología, como todo en esta vida, tiene un ciclo de vida, es decir, tiene un inicio y un final. ¿En qué posición está nuestra tecnología? ¿En qué parte de esa vida está la tecnología que tenemos? ¿Es una tecnología que está naciendo? ¿Es una tecnología emergente? ¿Es una tecnología en crecimiento? ¿Está en declive? ¿En qué momentos de la vida de la tecnología está nuestra tecnología precisamente de la organización? El segundo es hacer un mapa precisamente de los vínculos entre la tecnología y el producto. Y esto tiene que ver con lo que el consumidor le da al producto como característica principal. ¿Qué razón de ser tiene el producto? Porque el consumidor es el que se lo da. Esta parte, sin duda, nos ayuda a conocer cuáles son la relación entre el costo, lo que el cliente está dispuesto a pagar, la tecnología que estamos utilizando, y puntualmente nos ayuda a definir el paso que es el ciclo de vida del producto. Los productos también tienen una vida, la tecnología tiene una vida, las empresas tienen una vida. La clave precisamente del proceso de conocer en qué punto de la vida está una organización, ya sea en su tecnología, como empresa misma o como producto, es saber en qué momento brincar. Si no sabemos en qué momento estamos, no sabemos en qué momento tenemos que hacer el siguiente paso. La siguiente es evaluar cómo hacemos las cosas. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Qué tan eficientes somos? Aquí en esta parte tenemos que ver un diagnóstico de nuestra capacidad, nuestras instalaciones, con qué contamos, cómo lo vamos a hacer, con cuánta automatización contamos, si nuestro producto es muy manual o es muy tecnológico. Es decir, si tenemos incluso integración del producto, integrado nuestro producto de principio a fin, o tenemos una planta de ensamble y dependemos de una plantilla muy fuerte del exterior. Nuestro paso cuarto es ver con qué cuenta la organización, cuáles son las capacidades en la organización. Y aquí tenemos que ver no solamente lo que tiene la organización en activos, hacemos también la parte que tiene la organización con recursos humanos. ¿Qué nivel de escolaridad tengo en las organizaciones? ¿Qué nivel tengo en las áreas específicas que me afectan? Tengo maestros, tengo licenciados, tengo ingenieros, tengo la especialidad que estoy buscando. Esta parte del inventario de la capacidad tecnológica se vuelve una parte fundamental para entender con qué personas voy a hacer los cambios. Y si no tengo las capacidades, tengo que crearlas. Si necesito una capacidad específica en alguna materia puntual que le interesa a la organización, la tengo que crear. ¿Dónde creen que están ustedes como estudiantes de una maestría en innovación tecnológica? Se vuelven parte fundamental de la organización si ustedes se vuelven la parte motora que puede promover los cambios. A mí se me hace muy interesante justamente que existan universidades, que exista el aporte y el interés por investigar cosas, porque justamente esta es la parte que le está faltando a las organizaciones. Esta parte, esta capacidad de recurso humano no la tienen muchas de las organizaciones y la tienen que crear. La tienen que crear, tienen que ver con las universidades qué es lo que tienen que hacer. El último paso es el evidente, el lógico, el que se hace con todos los procesos. Ya me di cómo estoy,
y ahora quiero ver cómo me gustaría estar, y entonces establezco justamente esa brecha. ¿Cómo voy a llegar a donde quiero llegar si no sé exactamente cómo estoy? Entonces, estos son los 5 pasos para poder establecer una auditoría en la tecnología. Esta es una vista general del proceso de auditoría. Primero hago mi inventario y en la parte de hacer el inventario llego a la fragmentación. No voy a decir, en el caso de la empresa para la cual trabajo, una de las empresas que tiene equipos de refrigeración, bueno, pues yo hago equipos de refrigeración comercial, no, yo hago sistemas de refrigeración en donde sé hacer exactamente un serpentín para hacer un evaporador, y este evaporador lo puedo hacer en todas las capacidades que hay, desde 5 hasta 30 toneladas de capacidad. Sé hacer condensadores que pueden hablar de la capacidad de condensación desde unos 5 hasta 100 caballos de potencia. O puedo hacer equipos para transporte refrigerado que hace esto. Esto es fragmentar la tecnología, llevarla al nivel de detalle para poder entender exactamente dónde estamos. Después clasificamos y evaluamos la tecnología. Es el siguiente paso. Esta parte es la parte en donde utilizamos toda la metodología precisamente de investigación. Tenemos que hacer todo un proceso y un procedimiento donde tenemos que buscar la información. Aquí buscamos muchas entradas externas para poder alimentar todo lo que estamos precisamente investigando. Viene nuestro portafolio de tecnologías y al final, brechas y oportunidades. ¿Dónde quiero estar con mi tecnología? Finalmente es el proceso de ajuste con una estrategia de la organización. Viene a la estrategia y a la parte de tecnología que quiere tener la organización, y tiene que haber una consecuencia, un proyecto, definir un proyecto, y de aquí viene una retroalimentación y se vuelve el ciclo. Este es en sí lo que es el ciclo. ¿Qué considera un auditor? Primero, evaluar por célula potenciales para el cambio futuro, cambios en la tecnología en cambios recientes, competencia de la organización en la tecnología, aplicación de una tecnología actual o nueva a productos de interés. Buscamos dentro de la información para la evaluación la investigación de mercados, información de la empresa e información publicada, retroalimentación de usuarios, evaluación de productos, estrategias de la competencia. Aquí principalmente buscamos qué es lo que está haciendo nuestra competencia, qué hace mejor nuestra competencia. Muchos le llaman benchmarking, pero compran productos, los despedazan y comparan uno a uno las partes de las que estoy haciendo dentro de mi organización, y las comparo uno a uno para saber qué hace mejor y qué estoy haciendo yo mejor. Y la información económica y demográfica, hacia qué mercados voy a servir, existe el suficiente tamaño de mercado o tengo que cambiar de mercado. Es decir, tenemos que investigar justamente toda esta información para llegar a saber exactamente en qué parte de la curva del progreso de la tecnología estamos. Esa es una curva en donde vemos, por un lado, cuánto es del índice del desempeño o la saturación del potencial de la tecnología hasta que llegue a su límite, y cuánto esfuerzo le hemos acumulado. Esto, sin duda, es una tecnología que nos evalúa el costo contra el tiempo, y esta es la curva más utilizada por muchos de los que se dedican a estudiar el ciclo de vida, ya sea de las organizaciones, ya sea del producto o ya sea de la tecnología. Esta es la misma curva para todos. Incluso es una curva que simboliza la vida misma, es decir, nace, crece, tiene un potencial de madurez y tiene una declinación y una caída. Adices le llama a esta curva, cuando habla de las organizaciones, de diferente manera. Le llama el noviazgo o el cortejo cuando van a ser una organización, le llama el nacimiento cuando ya se funda, le llama la adolescencia cuando está siendo tan impulsiva que empieza a crecer, y la juventud. Todo ese proceso de desarrollo es la parte más alta del crecimiento alto de las organizaciones. Y finalmente, en la parte de madurez, le llama la aristocracia. Las empresas aristocráticas
realmente las identifica uno porque han llegado a la arrogancia y muchas veces eso es lo que pierden las organizaciones, porque se pierden tanto en la arrogancia de que son los mejores, que se olvidan que están a punto de llegar a la declinación. Esta parte nos sirve fundamentalmente para entender en qué momento debemos de cambiar. Cuando comprendemos justamente los límites, entendemos las razones del cambio. Y aquí es donde vienen las razones del cambio. ¿En qué momento debo de pensar en otra tecnología? Cuando ya se me acabó la vida, no me da tiempo para otra vida. Si lo hago justo en el momento en el que ya no tengo oportunidad porque se me fue todo el recurso, es precisamente ahí el error que cometen las organizaciones. El momento ideal justamente es interpolarlas y ver justamente cuando está creciendo la organización y está por llegar al crecimiento más lento y a la madurez. Antes de eso ya debe tener visualizada una tecnología emergente, una nueva tecnología que va a seguir su ciclo, y muchas de las organizaciones se van buscando estos ciclos y estos brincos de curva en curva y justamente mantienen la vitalidad de sus organizaciones. Les voy a platicar un ejemplo de lo que una de las empresas del grupo tiene como esta parte de visión tan clara. Esta empresa se llama Igasamex y se dedica al transporte de gas natural. Los socios de esta empresa empezaron transportando leña, transportaban energía, no transportaban gas natural, después transportaron carbón, después transportaron otros hidrocarburos y finalmente transportan gas natural. Es decir, pueden ir brincando de tecnología, por supuesto, siguen transportando energía, nomás que antes lo hacían en burros. Lo que están haciendo ahora, y esto es uno de los proyectos en el que estoy trabajando, es la tecnología de transporte de gas natural se vuelve muy cara, aunque el producto es barato. Nada más que construir un ducto realmente es difícil. Y la empresa, aun cuando es una empresa de transporte de gas natural, no compite contra Pemex. Apenas transportamos el 1% del gas que se consume en el país. Somos una empresa privada. Pero ¿cómo le hacemos para incrementar el potencial sin crear? Nuestra limitación era, si yo tengo una red de transporte de gas, tengo un nicho de mercado, tengo una necesidad, y por aquí identifico dónde están los gasoductos de Pemex y puedo construir una red, mi límite era no más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros es incosteable para poder recuperar el dinero. Entonces, se vuelve un límite pobre. Los ductos que tenemos que atraviesan la República están pegados al Golfo y están pegados al Pacífico. En el centro y en el norte no hay nada. ¿Cómo le hago para poder suministrar a estos nichos que sí los hay, gas natural? ¿Cómo lo hace Rusia? ¿Cómo lo hace Turquía? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, en Rusia, que son los expertos en el transporte de gas natural comprimido, tienen otra metodología, tienen otro sistema de hacer el transporte del gas natural. Lo comprimen a alta presión y le bajan la temperatura a cerca de menos 40 grados centígrados para poderlo licuar. El gas natural es muy difícil licuarlo. Bueno, pero una vez licuado se transporta en una pipa. Entonces es muchísimo más barato transportar una pipa que construir un gasoducto. Aprendimos, mandamos gente a Turquía, aprendimos ese proceso y estamos este año abriendo 4 plantas nuevas suministradas a través de este sistema de compresión y luego vaporización. Llego con un contenedor, llego con mi contenedor a la planta que le voy a suministrar gas natural y ahí tengo un sistema de vaporización. Ahora primero lo voy a comprimir y ahora lo voy a vaporizar y lo vuelvo a surtir. Es una nueva tecnología. Si no entramos a esta tecnología, nuestro sistema de transporte va a estar muy limitado a un nicho. ¿Se puede o no se puede hacer? Se puede hacer. Se hacen los cambios de tecnología justamente cuando nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene precisamente cambiar. Aquí en la vida, en la cotidianidad, los precursores de la tecnología, por ejemplo, son en la aviación los avances militares.
antes de que existiera el Concorde, ya existían aviones que volaban a esas velocidades, pero eran aviones militares. Finalmente se pudo comercializar. Los carros de carreras, por ejemplo, también han sido como precursores de los avances en tecnología para la industria automotriz. En la tecnología médica, sin duda, los avances en hospitales militares. Hace unos días oía una encuesta justamente el sábado pasado acerca de la evaluación en México de los hospitales, y los hospitales militares están en primer lugar porque tienen los avances de la parte científica que hace que la gente quiera ir precisamente a esos lugares. Entonces sí hay lugares precisos en donde son los líderes y los precursores de tecnología. Esta es una tablita y traigo una presentación que es realmente muy larga. La presentación es toda la metodología para hacerlo, no es tema para esta plática en general, pero en conclusión quiero hacer verles que sí existe la metodología paso por paso, y que esto nada más nos va a decir una cosa, no nos va a decir cómo innovar, nos va a decir en dónde innovar, en qué momento innovar. La innovación va a seguir siendo un privilegio de poquitos, pero hacer todo el trabajo y enfocar a la gente nos va a dar el vehículo del cambio. Es decir, todavía no podemos encontrar la parte en donde digamos, mira, así se crea un tecnólogo en innovación, le cambias aquí el cerebro y ya con esto lo va a hacer. No, le vamos a tener que decir exactamente de todo el cúmulo de posibilidades dónde debe de enfocarse, dónde encontrar toda la información. Y esa es la parte, por ejemplo, todo lo que está aquí oculto, es justamente toda la metodología, donde ustedes ven que justamente requiere de muchísimo trabajo para poder estar haciendo el análisis y la evaluación. Esta parte, sin duda, tendremos oportunidad, si hay la oportunidad, de explicar el método a detalle en una sesión muchísimo más larga y paso por paso, porque realmente es una metodología probada para poder hacer cambios. Quiero finalmente como les platiqué la historia de la innovación, platicarles un poquito de la historia del frío, porque también tenemos una empresa que hace equipo de refrigeración. ¿Cómo empezó la necesidad de hacer el frío? Un señor recibió una herencia en Nueva Inglaterra y tenía miles de hectáreas, o de acres, como le dicen en Estados Unidos, de terreno helado. Y dice, ¿y qué hago con esta tierra? ¿Dónde la necesitan? Pues la necesitan en muchos lugares donde no hay hielo, ¿verdad? Justamente en los climas cálidos. ¿Y cómo lo hago llegar? Bueno, pues ese señor dijo, hay una posibilidad, y empezó a comercializar el hielo, primero a la parte del Caribe. Ese señor se llamaba Tudor, de un apellido Tudor, y dice, seguro que tengo oportunidad. Y cuando quiso contratar a las navieras le dijeron, el agua, yo no transporto agua, el agua va abajo de mi barco, no te voy a cargar tu hielo, no voy a llenar mi barco con hielo. Entonces lo que hizo fue crear su propia flota. No lo quieren transportar. El señor se volvió muy solamente por vender el hielo, a pesar de que el hielo se disminuía en un 20% por las pérdidas naturales de que el hielo se deshacía, ¿verdad? Pero llegó a comercializarse tanto que llegó a haber una disrupción. ¿Qué pasa cuando yo necesito y me hago adicto al hielo? En la Florida había un hospital que investigó acerca de cómo podía mejorar las condiciones de los enfermos y cómo podía hacer que los enfermos, sobre todo los que tenían fiebre, pudieran tener una mejor oportunidad. Dijo, ¿y qué tal si pongo unas maquetas de hielo en los cuartos? Bueno, le funcionó, les bajó la fiebre.
el día que tuvo un problema de falta de abastecimiento de hielo, dijo, ¿por qué no hacemos el hielo? Y entonces viene justamente el ciclo, la refrigeración empieza con hacer hielo, no empieza con hacer los refrigeradores que conocemos ahora, no. Quiero tener una fábrica de hielo que me llene las cajas. Los refrigeradores antiguos eran heladeras donde se ponía el hielo y se pedía el hielo picado. Yo me acuerdo aquí en Querétaro, antes de que hubiera refrigeradores, había 3 o 4 fábricas de hielo y se distribuía el hielo y uno iba por su hielo y lo ponía en las heladeras y allí enfriaba uno los refrescos o la comida. Eso era la historia del hielo aquí estoy hablando de los 60s, sin duda. Esto era el pan de cada día en cualquier parte del mundo, comprar hielo. Pero había una forma diferente. Si ya habían descubierto el ciclo de termodinámica, pues ¿por qué no estarlo manteniendo en forma independiente y no crear los refrigeradores que pudieran hacer precisamente esta función? Y entonces vino precisamente el descubrimiento de la aplicación de este mismo sistema, pero hacerlo justo sin necesidad de estar poniendo hielo y crear en el frío en una heladera. Esto es el principio, después vino la parte comercial. Hoy estamos hablando de nuevos refrigerantes. Desgraciadamente, en esta parte, para poder hacer este ciclo, se utilizan refrigerantes que son muy agresivos para la atmósfera. Y aunque ha habido tecnologías nuevas, los refrigerantes hoy en día todavía tienen un problema, excepto el CO2. El CO2 que hay en abundancia, nada más que para trabajar con el CO2 se requieren muchas condiciones técnicas que la tecnología actual no provee, como trabajar a altas presiones para poder comprimirlo. Y esto evidentemente hace que los componentes puedan ser un poco más caros. Sin embargo, el CO2 es totalmente inofensivo para la atmósfera. Entonces, esta parte de tecnología hace que los nuevos refrigerantes ahora estén de moda. Es decir, ¿en qué momento? Y lo tenemos que entender, ¿en qué momento lo que hacemos en nuestra empresa tiene que tener un cambio? Este es el cuestionario que trabajé hace algunos años sobre la empresa, sobre Frigosbond. No se lo voy a leer, pero les platico que era parte precisamente de cómo investigar preguntas como cómo ha estado evolucionando la tecnología de nuestra industria, cuál es el plan de inversión tecnológica, cuál es la efectividad de nuestro sistema interno de información. Es decir, estas son preguntas que nos teníamos que hacer para poder entender cómo está posicionada la empresa. La base tecnológica, ¿cómo estábamos? El nivel de escolaridad era de 13 años, teníamos 7 años de experiencia en el grupo y 15 años de experiencia en total, es decir, esa era nuestra planta productiva. Teníamos propiedad intelectual, sí, con nuestro sello tecnológico, teníamos un activo físico, bases de datos. Este era nuestro ciclo de vida, nuestra curva de tecnología en ese tiempo. Y así estaban los productos. Hoy en día tenemos productos completamente en otra posición. Estos productos Scroll que en un momento estaban en etapa de inicio de tecnología viable, hoy está en pleno crecimiento. Hemos sacado del mercado los compresores abiertos Frigos porque eran compresores muy efectivos. Estos compresores todavía se utilizan en los mercados. Esos compresores son de tipo abierto, pero su tecnología es cara. Es caro su mantenimiento en el sentido de que ya no se consiguen las refacciones, pero son los compresores que se les puede dar mantenimiento en cualquier lado. Los usan los barcos, los usan en el mercado. Una característica que no han podido igualar los nuevos compresores, por ejemplo, es que aguantan variaciones de voltaje de 70 a 150 y no le pasa absolutamente nada. Las nuevas tecnologías de compresores son más sensibles, más menos 10, y truenan los compresores. Entonces, hay cosas que todavía pueden aguantar un poquito más y extender todavía la curva de salida, pero para nosotros este ya no es viable y nosotros ya lo sacamos de nuestros productos. Este era nuestro mapa de posición tecnológica, en que cada uno de estos productos cómo estaba con respecto a los mercados de líderes y seguidores. Este era nuestro diagnóstico de producto-proceso, cuáles eran los que tenían un proceso fuerte o un proceso débil, un producto fuerte, un producto débil, nuestro mapa de desarrollo del proyecto, los cambios de proceso, los cambios de producto y
Esto fue nuestra conclusión. Nos llevó a nuevas tecnologías de proceso. Hoy tenemos una planta rediseñada, tenemos nuevos procesos, nuevas líneas y surtimos nuevos mercados. Nos metimos a la línea de productos de refrigeración industrial, creamos una planta nueva dedicada específicamente para poder satisfacer necesidades industriales como la refrigeración y congelación de productos de pescado. Una de las plantas empacadoras de pescado que tenemos en Chiapas es de las más grandes en Latinoamérica. La cantidad de kilos de pescados que congela es inmensa. Es decir, esto es lo que hemos hecho a lo largo de la historia de la empresa, pero hay que buscar siempre la oportunidad y saber en qué momento hacer este tipo de cambios. Muchachos, esta es mi presentación. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes.